que hay una mano levantada y creo que no fue una, pero más y eso me causa gozo, alegría, porque sé que Dios obra por medio de su palabra y obra por medio de una iglesia que se une con el propósito de glorificar a Dios. Y sé que esta actividad se unió a la iglesia en un solo espíritu y vimos el amor del Señor manifestado, hermanos. Amén. Sigamos así, orando para que Dios nos siga bendiciendo y usando a todos, cada uno quien en su respectivo ministerio. Y bueno, pues ahora tenemos la actividad de este próximo sábado. Está en puerta. No quiero espantar a la hermana Betsa, pero creo que ya casi van confirmados casi 200 jóvenes y bueno, que sean los que Dios quiera. Amén. Así que en esta cantidad, bueno, se va a requerir mucho de tu apoyo, de tu oración, de tu apoyar con algo que se ofrezca. Diríjanse con nuestra hermana Chelita, es la que se está encargando de recaudar el recurso para una barbacoa, la salsa, los frijoles. Y bueno, lo poquito, mucho que puedas es de mucha bendición. Amén. Y también con nuestro hermano Carlos también, que hay otras cosas aparte de la comida que implican gastos también. Así que si de pronto se cubre lo de la comida, diríjase con el hermano Carlos. Y estemos orando para que Dios nos vuelva a llenar de su gracia ese día y que los pastores pues cumplamos el propósito de Dios de estar unidos. Eh, bien, pues vamos a ir a la enseñanza de esta, gracias Señor, de esta tarde. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Sí recuerdan de qué hablé hace 8 días? Hemos estado hablando de la obra del Espíritu. Y lo vimos así, en la obra del Espíritu Santo en la vida del incrédulo. Recordemos que vino para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Ustedes antes eran incrédulos. El Espíritu les convenció y ustedes dieron paso a la fe y de esa manera hubo una regeneración, un nuevo nacimiento. Ahora, hace 8 días veíamos sobre la obra de santificación, ¿sí recuerdan? Que Dios nos santifica por medio de su Espíritu y por medio de su palabra. Cuando de pronto la palabra no la consideramos, no la valoramos, entonces Dios tiene otro método. Y veíamos también eso en Hebreos. Pero de que nos va a santificar, nos va a santificar. Ya sea por el lado bonito y dulce y amable, o también usando la disciplina, de la cual todos, dice la palabra, hemos sido partícipes, la cual al momento pues no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da su fruto apacible, rico, bueno, sabroso, y se cumple el plan de Dios. Así que hoy veremos la obra del Espíritu. Vamos a continuar en el creyente. Ya vimos que lo santifica, pero ¿qué más pasa? ¿Qué más sucede cuando el cristiano recibe a Cristo en su corazón? Cuando recibe el Espíritu y es sellado. Bueno, vamos a la primera carta a los Corintios. Primera a los Corintios capítulo 12. Le voy a dar lectura del verso 1 al verso 13. Dice así la palabra del Señor. Bien, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Verso 7.
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. 11. Pero todas estas cosas las hace uno. ¿Quién? Y el mismo Espíritu. ¿Qué hace? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Como en cada enseñanza, anhelamos que nos edifique, Señor, siempre usted por medio de su palabra. Fortalece nuestra fe, nuestra vida espiritual. Renueva nuestras mentes, Señor, danos el discernimiento espiritual para entender, para comprender, para reflexionar, para meditar en tu palabra, Señor. Sé que en cada enseñanza usted enseña, redarguye, corrige o instruye. Y si de pronto, Señor, hay algo nuevo, gracias porque tenemos a la mano este precioso libro, la Biblia, la única regla de fe y práctica que debemos de usar. Gracias, Señor, porque también nos redarguyes, nos das, permites que seamos confrontados y tenemos certeza cuando de pronto algo no está bien en nuestra vida. Y nos das convicción de las cosas que estamos haciendo o no estamos haciendo bien. También, Señor, sé que nos corriges cuando de pronto estamos haciendo las cosas de forma errónea, de forma equivocada, o queriendo aparentemente agradarte, pero mucho de lo que hacemos no se alinea a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener un espíritu humilde para ser corregidos. Y también, Señor, instrúyenos. Sé que cada enseñanza cumple un propósito y usted sabe lo que necesitamos. Usted sabe las cosas que vienen para su iglesia, por lo que anhelamos que nos edifiques por medio de su palabra. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, pues esta enseñanza tiene que ver ahora que con los dones espirituales. Con los dones espirituales. ¿Sabe? El capítulo 12 nos habla sobre las variedades de los dones y el objetivo de los dones en su iglesia. Variedades de dones, no es el único capítulo ni el único libro que te habla de dones, hay otros. Sin embargo, vemos aquí que nos habla de esa variedad. Pero antes de conocer la variedad, quiero que conozcas la raíz de las cosas. Porque es bueno que la iglesia sepa sobre los dones, porque es importante que sepa sobre los ministerios, porque es valioso que sepa sobre las operaciones. ¿Para qué? Para que se dé cuenta que la obra de dar los dones, de tener ministerios y de estar en diferentes operaciones, esto viene de Dios. Cuando tú comprendes que las cosas en la iglesia le pertenecen a Dios, y hay una forma, y hay un medio, y hay un estilo, y hay un orden en el que Dios lo ha establecido, dejamos de andar inventando cosas. Dejamos de querer hacer las cosas como nosotros queremos. Debemos de entender que nosotros únicamente debemos de alinearnos al plan soberano que Dios ya tiene para su iglesia local. No es como que tendríamos que inventar, no, ya los estilos, las formas y el orden, Dios ya lo estableció. Ahora, ¿por qué es importante saberlo? Bueno, porque resulta que a la iglesia a la cual se le explica sobre los dones, que es a la iglesia de Corinto, era una iglesia que, si usted analiza las cartas, la iglesia de Corinto era la iglesia que tenía todos los dones.
todos los dones. Era una iglesia muy llena de dones, mas sin embargo, no estaba actuando, no se estaba guiando, no estaba siendo dirigida por Dios. ¿Por qué? Porque querían hacer las cosas a su manera. Querían hacer las cosas a su estilo. Tan es así que se arranca la primera carta diciendo, hay unos que dicen que son de Pablo, hay otros que dicen que son de Cefas, hay otros que dicen que soy de Apolos, y hay otros que se creen más espirituales que dicen que son de Cristo, pero son de los mismos que andan ahí peleando. Así que cuando usted encuentra en la Biblia las formas de Dios, ya no nos queda margen para querer hacer algo diferente, sino para incorporarnos en los planes del Señor. Alinearnos al plan del Señor. Les he dicho, nosotros hacemos un calendario anual, pero eso es lo que nosotros hacemos, pero dependemos nosotros de incorporarnos en los planes del Señor. Podríamos nosotros hacer una serie de actividades planeadas, pero durante el año Dios puede cambiarlas. ¿Y quién le podría decir al Señor, Señor, ¿por qué hiciste esto? Él sabe lo que necesita su iglesia. Te digo algo, tú puedes amar mucho a la iglesia. Y puedes servir mucho a la iglesia. Y puedes tener dones para la gloria del Señor. Pero nadie ama tanto a la iglesia como Dios. Nadie. Nadie la ama tan apasionadamente como nuestro Señor. Así que si Él la ama tan apasionadamente y dio su vida por amor a la iglesia, la cual ya había hablado de ella antes de morir, entonces nos corresponde únicamente alinearnos al plan que el Señor ya tiene para su iglesia. Así que vamos al verso 1. El verso 1, por favor. Dice, no quiero, hermanos, que ¿qué? Pues resulta que la iglesia de Corinto sí tenía dones, sí era una iglesia, hermanos, hablando, era rica, hablando de dones. También era una iglesia pudiente, era una iglesia que tenía solvencia, pero tenía carencia de conocimiento bíblico. Y por otro lado, los que no carecían, que ya sabían, carecían de esa obediencia a Dios. Dice, hermanos, no quiero que ignoréis, y es lo mismo para ustedes. No ignoren acerca de los dones espirituales. No lo ignores, no ignoréis, no, que no seas una persona sin conocimiento, sin entender, sin saber, sin falta de información bíblica. No, tienes que saber que hay dones espirituales y esta palabra se repite más adelante sobre los dones. Don es una dádiva, es un regalo, es una concesión espiritual, una facultad milagrosa que te la otorga el Espíritu de Dios. No la puedes conseguir, no la puedes comprar, no la puedes adquirir por ningún precio. El Espíritu Santo se la da a los que creen en Cristo, les da los dones como Él quiere. Es decir, que es una elección del Espíritu. Hay dones, ese regalo, esa dádiva, esa concesión espiritual. El Espíritu te la da. Vamos a por favor al verso 11. 11. Cuando vemos esto en el verso 11 dice, ¿cuándo fue? Es que el Espíritu te da esa dádiva, ese regalo espiritual que no lo puedes comprar, no la puedes conseguir. Nadie puede decir, oye, yo quiero el don de la fe, el don del servicio o el don que aparecen aquí. En el verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sabes qué me pone a pensar esto? El Espíritu de Dios sabe qué necesita cada iglesia. Lo sabe. Sabe qué necesita la iglesia universal, sabe qué necesita la iglesia local. Sabe cuándo alguien de pronto va a desistir.
Y con tiempo se anticipa en colocar los dones. Con tiempo. Al Espíritu de Dios nadie lo agarra desprevenido. No. Él los da como Él quiere, y comprendo a la luz de la Biblia que Él sabe cuando algo va a suceder en la iglesia del Señor. Con tiempo da dones. Y eso es algo maravilloso del Espíritu. Él los reparte como Él quiere y lo hace de forma particular. A ver, a este le doy un don, a este le doy 2 dones, a este de un tipo, a este de otro, pero vemos que Él es quien lo hace, y lo hace de acuerdo a la necesidad de cada iglesia local, de acuerdo a la iglesia universal. Por favor, en el verso 2, sabéis que cuando erais gentiles, cuando éramos incrédulos, se os extraviaba. Se nos llevaba como a donde sea, como se os lleva a los ídolos mudos. En algún momento nosotros ignorábamos esto, pero ahora que tenemos a Cristo en el corazón, pues debes de comprender y entender esto. Antes se nos extraviaba, se nos engañaba, éramos errantes, divagábamos, andábamos en otras cosas menos en las de Dios. Pero ahora que tienes al Espíritu de Dios, debes de entender y comprender que ahora debes de ser guiado por el Espíritu. ¿Sabes algo? Por eso lo expresa. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba? Vagábamos, éramos errantes, pero ahora ya no. El Espíritu Santo ahora te va a guiar y te va a llevar donde Él considere que es mejor, donde vas a cumplir una función, donde vas a cumplir el propósito por el cual fuiste llamado. Antes éramos movidos por muchas cosas, sin sentido, bajo la guía de alguien más. No preguntábamos hacia dónde íbamos o por qué hacíamos las cosas. Ahora no. Ahora tenemos el discernimiento espiritual y debemos de entender que hay dones que Dios te ha concedido. ¿Te has preguntado qué don tienes? ¿Cuál es tu don? Aquí hay 3 enseñanzas en relación a este tema, lo vamos a ir desglosando. ¿Cuál es tu don? El don. ¿Has detectado? Veremos esa enseñanza enseguida sobre los diferentes dones, los que están vigentes y los que ya no están. Ahora, ¿por qué es importante ese don, esa concesión espiritual? Es importante que la puedas diferenciar del talento, no es lo mismo. El don es algo que el Espíritu te coloca cuando le recibes en el corazón. El talento es una habilidad humana que se va desarrollando con la práctica. Esa capacidad puede ser intelectual o actitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Por ejemplo, se habla de cantar. El cantar no es un don, es un talento. El jugar un deporte, el tocar no es un don. Allá afuera hay gente que canta, allá afuera hay gente que toca, hay mucha gente que sabe pintar, hay mucha gente que sabe jugar y tiene talento, y eso es algo diferente. Y qué bonito cuando de pronto en la vida cristiana el Espíritu le da dones a una persona ya talentosa, y ahora, como lo dije, el talento se puede ir desarrollando. Tú vas a una clase de música constantemente, vas a ir aprendiendo. A lo mejor no sea del todo lo tuyo, pero lo puedes aprender. O de pintura o de cualquier otra cosa, y lo puedes ir perfeccionando a la manera que lo vas practicando. Mas, sin embargo, debes de saber la diferencia entre el talento y el don. El don es algo espiritual. Y qué bonito cuando ambas cosas se unen
para glorificar el nombre del Señor, para exaltar el nombre del Señor. Vamos por favor al verso 3. Detectemos nuestros dones. Verso 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. La palabra anatema significa maldito. Nadie en que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie en que puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Si Dios te ha otorgado un don, cada vez que lo pongas en práctica, va a glorificar al Señor Jesús. Si de pronto el don que tienes no glorifica a Jesús, no glorifica al Señor, no glorifica a quien tiene que glorificar, ya no estás cumpliendo el plan de Dios. Y ya no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. ¿Puede un cristiano quitar el enfoque de Dios? Sí, puede haber cristianos que puedan estar haciendo algo en la obra de Dios y que estén brillando más que el mismo Señor. Ahora, no es como que Cristo necesite brillar. Él ya brilla por ser nuestro Señor. Pero nosotros debemos de hacer todas las cosas para la gloria de nuestro Señor. En el escenario, la persona central es nuestro Señor. El que canta, cante para el Señor. El que sirva, sirva para el Señor. El que haga algo, lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Así que debemos de comprender esto. De pronto puede que si eres guiado por el Espíritu de Dios, no vas a tener deseo de querer verte tú. No vas a tener deseo de que seas exaltado tú. Cuando entiendes por quién son todas las cosas, vas a querer exaltar el nombre del Señor. No hay margen. Pero es para quien está guiado por el Espíritu de Dios. Para quien está guiado por su carne, hay una parte en la que de pronto queremos nosotros ser la persona central. Así que debemos de tomar en cuenta y analizar esto. ¿Realmente lo que hacemos está siendo guiado por el Espíritu Santo? Porque si es así, te va a llevar a exaltar al Señor Jesús. Ahora, esto es un problema porque puede y sucede que en las iglesias muchas veces hacemos las cosas nada más por hacerlas. Porque me toca, porque me corresponde, porque ya me asignaron. Y ahí estamos muchas veces casi idénticos a los de la iglesia de Corinto. Las cosas debemos de entender, las tenemos que hacer para nuestro Señor. Poquito o mucho, lo que hagas, recuerda quién es la persona central. La persona central es nuestro Señor. Así que no cambiemos el enfoque. Quitemos de nuestra mente, estoy trabajando, estoy apoyando. No. Y más adelante lo veremos, que la obra al ser del Señor, a quien estamos honrando o a quien estamos despreciando, no es ni al líder, es a nuestro Dios. Si verdaderamente le has entregado tu vida al Señor y le has abierto tu corazón a Cristo, debes de saber que a quien tienes que adorar es a Él, con los dones que Él te ha regalado. Vamos al verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, diversidad, variedad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y a mí me gusta aquí, hermanos, del verso 4 al verso 6, porque aparece la Trinidad y eso me encanta. La Trinidad está unida en el ministerio de la iglesia. Y miren, del 4 al 6, quiero que usted palpe la unidad que hay en la Trinidad y es de la misma manera que tiene que haber unidad
en la aplicación de los dones en las iglesias locales. Por favor, del 4 al 6 le daré lectura. Aparece la Trinidad. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí está el Espíritu. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo, que es el mismo. Número 3. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios habla del Padre, ¿qué? Que hace todas las cosas, en todos es. Entonces, si usted analiza esto, se da cuenta que hay unidad en todo. En todo. El Espíritu es el que te concede los dones. Y miren, hermanos, vamos a analizar esto. Los dones, esa capacidad que te da el Espíritu, te la otorga. Está dentro de ti. Eso lo hace el Espíritu. Ha colocado un don. Ahora, el Señor, fíjense nada más, ¿cómo está la unidad? El Espíritu te da esa capacidad, ya la tienes. Tienes el don adentro, en tu vida, ya el Espíritu te lo ha asignado. Ahora, quien te va a asignar el ministerio es el Señor. Fíjense, el Espíritu te da el don, el Señor te da el ministerio, y todo lo que hace en la iglesia viene de Dios el Padre. Entonces hay una unidad. Y de la misma manera, cuando la iglesia comprende y entiende esto, deja de andar inventando y deja de andar haciendo las cosas a su manera. Se une al plan de Dios. Conoce esto. En el verso 5, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es, ¿qué? El mismo. La palabra aquí, ministerio, hermanos, viene de una palabra griega, diaconía, que significa servicio, como sirviente, qué hacer, servir, ministrar. Y esta palabra diaconías viene de otra palabra griega, diáconos, que significa de hacer mandados. ¿A quién? ¿De quién dijimos que es? ¿Qué es esto? ¿De quiénes son los dones? ¿De quiénes son los ministerios? ¿De quiénes son las operaciones? De Dios. Así que cuando una persona es asignado en un ministerio, lo hace el Señor con el propósito de que cumpla un servicio, de que cumpla una función, de que esté haciendo algo. La pregunta aquí es, ¿cuál es el don que Dios te ha dado y de qué manera los estás poniendo a la práctica? ¿De qué manera estás sirviendo? ¿De qué manera estás obedeciéndole a Dios? Porque se te ha asignado un don para cumplir una función en específico. El problema hoy en día es que muchos no saben ni qué don tienen. ¿Cuál es el don que tienes? Recuerdo desde que en su momento veía esta enseñanza, luego yo me di cuenta que tenía el don de servir. El que tiene el don de servir, que es algo precioso, no necesitas a que alguien te pida o te diga, ayúdame. Cuando ves una necesidad, el Espíritu te mueve a hacerlo, no porque te lo pidan, sino porque estás viendo que hay una necesidad. Y a la manera que eres fiel al don que Dios te ha dado, el Espíritu te ha dado, Dios te puede llegar a dar más dones, pero si no eres fiel en lo poco, ¿cuánto vas a ser fiel en lo mucho? Es como el servicio que se cumple, cumpliendo 18 años, ¿cuánto tiempo hacen de servicio? Un año, ¿no?
4 ya bajó. Y cuando cumples, ¿qué te dan? Tu cartilla, ¿no? Y cumples un servicio. La pregunta es aquí, el don que Dios te ha dado, ¿en qué lo estás ocupando en el servicio? Dios te lo dio por medio de su Espíritu para usarlo bajo la supervisión de la palabra, bajo la guía del Espíritu. Pero ¿en qué lo estás usando? ¿Sabes algo? Un día Dios te va a pedir cuentas. No creas que esto es un cuento. Acuérdate de la parábola de los talentos. El que le dio uno, el que le dio más talentos, pero aquel que lo entierra, que lo esconde, que no lo invierte, que no se pone a hacer algo, le es quitado el talento. Dios te ha dado dones. La pregunta es, ¿de qué manera te estás uniendo en la obra del Señor? Porque, ¿sabes qué? Imagínate quién te lo va a demandar. El Espíritu te dio el don. El Señor te dio un ministerio. Y Dios el Padre te pide que te unas a su obra. Y no estás obedeciendo a ninguna de las 3 personas, no creas que te va a llover bendición de parte de Dios. Imagínate cómo el Señor sella cada cosa. Nada más para que tengas idea de la importancia y del valor que tiene el tomar en cuenta a Dios. No te lo está dando una persona, te lo está dando la Trinidad. Cuando una persona se desentiende del don, del ministerio y de las operaciones que hay en la iglesia local de parte de Dios, Dios te va a demandar a su tiempo. Sería bonito que te diga cuando llegues a su presencia, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, aprovechen la vida. Aprovechen la vida. Está la Trinidad asignándote las cosas. Así como alguien en el trabajo te asigna y te pide que hagas las cosas y las hace. ¿Cuál creen que sea entonces el problema? ¿Porque no te pagan? ¿Porque no te dan algo? Hermano, las cosas del Señor tienen un precio maravilloso espiritual, eterno. Lo que hagas hoy para la obra de Dios va a marcar una diferencia. Pero a veces nos desentendemos de esos dones. Hay veces vemos rolar a la misma persona, a las mismas personas en los ministerios. ¿Por qué? Porque hay apatía, porque hay indiferencia, porque no me interesa incrustarme, incorporarme en la obra del Señor. Ojalá y seas un joven que comprendes esto y que le seas fiel al Señor en lo que Él te ha dado, pero descubre qué don te ha dado el Señor. ¿Qué don tienes, hermano? Verso 6. Y hay diversidad, variedad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, ¿en quién? En todos es el mismo. Imagínense cómo creen que se pone, te ha de estar viendo el Señor cuando de pronto hay una actividad en la iglesia y ve que la mayoría se reúne y usted más de repente se hace como que se da la vuelta y va, como el humo se desaparece. Que no se une al plan de Dios, que no se incorpora al plan de Dios. Esto tiene peso, hermano. Primero en los Corintios 4-6 tiene peso, porque es la Trinidad obrando en los cristianos y hay diversidad de operaciones. En cuántas operaciones
has estado, me gozo. En verdad es un gozo saber que pasan los años, pasan los meses y están las personas que les encanta servir. Se hizo un proyecto, se hizo un evento, se hizo cualquier actividad y ahí están y luchando y echándole ganas. Y qué bonito cuando de pronto los hermanos comprenden que las cosas que se hacen en la iglesia son de Dios y son para su gloria. Agradezco en verdad los que se han unido al ministerio, los que se unen para apoyar y estar ahí. Están ahí. Saben que las operaciones vienen del Señor y que Dios hace todas las cosas en todos. De pronto vienen actividades, ya sé. Me da mucho gusto y de verdad que felicito a todos porque estos 3 años y medio, más de 3 años y medio que he estado, he sentido ese acobijo, ese apoyo de decir, ahora le vamos, pastor. A veces digo que pastor y no, pero le entramos y eso es bonito. En verdad es dichoso, se siente bien rico. Espiritualmente dices, híjole, gracias a Dios por la gente que has puesto ahí para servir en tu obra y desde luego es un apoyo enorme. Cuando dice, pastor, mire, ya no se preocupe, aquí ya lo estoy atendiendo y aquí ya. Y es bien bonito, es bien bonito. Pero es porque hemos entendido que cada operación en la iglesia viene del Señor y es Dios quien hace todo en todos, en todo. Vamos por favor al siguiente verso. Porque no nos ha dado, vamos, hay algo que luego, vamos a segunda Timoteo, por favor. Segunda Timoteo 1:7 y ahorita regresamos a 1 Corintios. A veces, hermanos, yo sé que a veces hay temor, hay miedo, cuando se trata de servir al Señor. De hecho, hay cierta inquietud, incertidumbre, híjole, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me va a ir? ¿Cómo me va a suceder? Pero hay quienes han dicho, pues venga, vamos a confiar en Dios y ore por mí, pastor. No sé cómo le voy a hacer, pero ore, ayúdeme a orar. Y ahí está, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. Llegamos a tener cierto miedo, sí. Yo he tenido cierto temor, pero siempre diciéndole a Dios, si usted me está llamando, si usted ha puesto los dones, si usted me ha asignado un ministerio y si ahora quieres que me incorpore en tus operaciones, ¿quién soy yo para negarme? Solamente ayúdame, Señor. Ayúdame. Quiero estar en el campo de trabajo, quiero estar en el campo donde usted quiere que esté, ayúdame. A veces hay miedo, a veces hay temor, mas sin embargo recuerdo este verso porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y siempre Dios asiste a aquella persona que dice, Señor, ayuda. No es fácil, pero con la ayuda del Señor es posible, hermano. Así que lo que venga, Señor, ayúdanos, ayúdanos. La obra es tuya y usted sabe qué necesita, solamente quiero incorporarme en lo que tengo que hacer y usted va a glorificar su nombre. Vamos a 1 Corintios 12:7. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno, mis hermanos, les es dada la manifestación del Espíritu. Habla de los mismos dones. ¿Para qué? Para provecho. Hay una versión que lo expresó así. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Para el bien de los demás. El plan de Dios es que el don que tienes
sea para provecho, sea para el bien de los demás, sea para bendición, sea para edificación, sea para avanzar, sea para crecer, sea para extender. Toda aquella persona que usa el don para el beneficio de la obra, déjalo, déjalo. El Espíritu de Dios está obrando y no seamos también de pronto un estorbo para aquella persona que quiere honrar a Dios. Mas, sin embargo, dice la palabra provecho, soportar, recoger, contribuir, conducir, útil y recolectar. El plan del Señor es que el don que tienes sea para bendición de su misma iglesia. Vamos al verso 8. ¿A quién le estás haciendo provecho? ¿A quién estás ayudando, mi hermano? De pronto en las iglesias, y eso pasa, hay gente que quiere formar parte de una iglesia, ser miembro de una iglesia, pero cuando se trata de pedir que apoye, que ponga en marcha esos dones, se desentiende, se desconecta, no quiere formar parte. ¿Cómo está eso entonces? No puedes tú querer formar parte de una iglesia local si de pronto en donde implica que formes parte para que te unas al trabajo de la obra, para beneficio y provecho de la obra, entonces no, entonces aquí hay cierto interés. Y la iglesia no es para eso, no es porque quiera yo estar ahí por interés, no. Tiene que haber algo recíproco, estoy sirviendo en la obra, estoy amando la obra, estoy siendo de bendición en la obra. Una persona que solamente quiere estar así como que está y no está, no quiere nada serio realmente con Dios. Imagínense, hermanos, estar en una iglesia local y no ser de provecho para la misma, es no estar cumpliendo el propósito de Dios. Dios no te quiere disperso, Dios no te quiere alejado, Dios no te quiere desentendido o desentendida. No es el plan de Dios. El plan de Dios, y eso lo explica más adelante, que esté siendo de provecho. ¿Está siendo de provecho tu vida, mi hermano? ¿Está siendo de bendición? ¿Está siendo útil? ¿Está siendo guiada por Dios para bendición? Y si no es así, bueno, creo que es un buen día para tomar en cuenta a Dios, para considerar a Dios, para valorar a Dios y entender que el plan de Dios es que te incorpores como Él quiere que te incorpores, para bendición. De pronto a veces no queremos responsabilidad, no queremos compromiso y no queremos seriedad en las cosas del Señor, pero hoy puede ser un día diferente en el que le digas a Dios, Dios, ya no quiero estar de lejitos, quiero tener algo realmente como tú quieres. En el verso 8, fíjense hermanos, yo lo veo como pastor y se los expreso porque es algo que se vive. Si cualquiera de ustedes, que yo sé que son de la iglesia, que en la que de pronto dice, soy el hermano, créeme, la iglesia está puesta, está unida. Pero de pronto, ¿saben qué, pastor? Falleció una persona. Era miembro, ¿hace cuánto? Hace como 20 años. ¿Creen que yo tengo la responsabilidad? Hace 20 años se desentendió de Dios, se desconectó de Dios, de su Señor. Yo tengo un deber con ustedes. Si después de ustedes hay del tiempo, con gusto iría, pero son ustedes mi prioridad, porque aquí me ha puesto el Señor para bendición de su iglesia local. Me encantaría y creo y está en mí el predicar porque es algo que Dios me ha puesto, pero hay veces pasa eso. De gente que tiene añales que ni siquiera conozco. Digo, yo llegué en el 2012 y no conozco a la persona. Es que tiene hace 20, mira.
Y es ahí donde a veces queremos que ese apoyo, esa cobertura espiritual, ese apoyo que de pronto tiene que existir en la iglesia, y es que la iglesia no me ayudó, pero ¿hace cuánto estuviste en la iglesia, mi hermano? Estar de lejitos no es lo mismo que estar en el plan del Señor. Yo tengo una prioridad y son ustedes. Si después de ustedes hay el espacio y el tiempo, gustosamente. Mas sin embargo, oremos. Oremos, ¿por qué? Para que la gente tome en serio las cosas del Señor. Vamos al verso 8. En el verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Eso lo vamos a hablar la siguiente semana. Según el mismo Espíritu, verso 9. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento. Vamos al 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos ahora al verso que sigue, al 12. Le vamos a dar del 12 al 13 nada más. De 12 al 13. Porque así como el cuerpo es que, a ver cómo está eso, el cuerpo es uno. ¿Alguien de aquí dejó un pie en su casa, perdón? ¿Alguna oreja o algún ojo? ¿No? ¿Por qué no lo dejaron? Porque son un solo cuerpo. ¿Cuál es el plan de Dios en la iglesia universal? Que esté unida. ¿Y cuál es el plan de Dios en la iglesia local? El mismo, unida. ¿Y por qué de pronto a veces cada quien anda en su mundo? Imagínense, imagínense que los ojos, que los ojos no, así literal, que fuera así literal. No, pues el domingo, y me faltan los ojos. ¿Dónde están en la playa? Vayan por los ojos. Imagínense, ¿qué parte del cuerpo es usted? Oye, los pies. No vinieron los pies. Analízalo. Verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿son un qué? Entonces, ¿cómo tendríamos que estar como iglesia local? ¿Dispersos? ¿Cómo tendremos que estar como un solo cuerpo, unidos, cumpliendo cada quien qué? Su función. Pero ¿qué pasa? Así también Cristo dice, Cristo está unido, Dios está unido, la Trinidad está unida. Y eso quiere lo mismo en la iglesia. Por eso veo aquí que el Espíritu da los dones, el Señor da los ministerios, Dios el Padre está en todas las operaciones, porque quiere que funcionemos como un solo cuerpo. De pronto, habrá cosas, si de pronto algo te duele en el cuerpo, pues todo el cuerpo siente. Pero Dios quiere eso. Así que si usted de pronto en las actividades, de las operaciones de Dios, no se va a incorporar, entonces ¿qué parte del cuerpo eres? ¿La apéndice? ¿O qué otra parte te pueden volar y no pasa nada? Aparte del apéndice. La vesícula. Una muela picada. Que si te la vuelven con... ¿Qué parte del cuerpo? Hermanos, debemos de estar unidos en un solo espíritu, glorificando a nuestro Dios con los dones, con los ministerios y en las operaciones de nuestro Dios. Amén. De pronto hay miembros, por ejemplo, hay cosas que te llegan a quitar. Imagínense que de pronto en el corazón lo saque, ya, muertos. La cabeza,
No, pues ya el cuerpo se muere, ya se queda así. De pronto a lo mejor te vuelan una mano, pues todavía vives. Un pie. Pero analízalo, ¿qué parte del cuerpo eres? Lo cierto es que si tienes a Cristo, eres miembro del cuerpo de Cristo, pero así como eres miembro, tienes un don o dones. La pregunta es, ¿cómo los estás usando en la obra del Señor? ¿Cómo te sientes cuando de pronto subes, no sé, te vas a Puebla y sientes que se te tapan los oídos? ¡Pum! ¿Cómo te sientes cuando algo te falla? Considéralo. ¿No te sientes a gusto? Cuando te duele el estómago, cuando algo te pasa en un ojo, cuando te da calentura, ¿no es lo mismo? Hermanos, la iglesia trabaja bonito cuando está unida, cuando no se desentiende, cuando a pesar de que tiene un compromiso dice, hermano, mira, sí tengo compromiso, pero déjame ver, en algo puedo estar, en algo puedo ayudar, desde mi casa puedo aportar, desde mi casa puedo estar apoyando, se interesa y qué bonito. Hay compromisos, todos hemos tenido compromiso. Yo antes de ser pastor tenía compromiso y muchos como todos, pero tratando siempre de buscar un tiempo para Dios, tiempo para el Señor, no deslindándome del compromiso y sobre todo de lo que Dios quiere que haga. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ahorita tenemos una actividad. Sería bonito que todos busquen la forma de decir, yo quiero formar parte de esa actividad. A la medida de lo que se ofrezca, quiero formar parte. Quiero formar parte de este plan de Dios en esta obra. Yo estoy convencido que este plan de la reunión, al igual que el que pasó, han sido Dios los que los ha puesto. Ha sido Dios. ¿Por qué lo sé? Porque todo donde se va a exponer la palabra, Él viene de Dios. Si hay algo, si no fuera así, el enemigo no quisiera eso. Hace lo contrario. La unidad viene de Dios. El predicar viene de Dios, el unirse. Así que viendo en el verso que sigue, en el verso 13, en el verso 13, por favor, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué hermanos? Bautizados. Ya aquí ya fueron bautizados todos por un solo espíritu. Son cristianos. Amén. Qué bonito, qué bueno. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo ¿qué? Y aquí viene algo interesante. Cuando de pronto yo no estoy funcionando con el don, con el ministerio, con las operaciones, entonces, aparte de que no estoy cumpliendo el plan de Dios, no estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios te va a unir a la obra de Dios. El Espíritu de Dios te va a unir a glorificar su nombre. El Espíritu de Dios te va a integrar y te va a llevar al plan de Dios. Cuando no pasa eso en tu vida, es porque alguien más está guiando tu vida. Probablemente sea tu propia voluntad la que predomina y la que reina por encima del Señor. Intégrate. Si de pronto en tu vida has sido más reflejo de hacer las cosas en tu propia voluntad o en tu propio razonamiento y no en el plan de Dios, analízalo, dile a Dios, Dios, ¿sabes qué? Ya no quiero
ser ese tipo de miembro, esa oveja, ese cristiano, que de pronto cuando tú permites algo en tu iglesia, yo me desentiendo, Señor. No quiero ser así. Quiero ser diferente. Quiero formar parte de tus planes. He vivido por mucho tiempo haciendo las cosas como yo pienso y como yo creo, pero no me he incorporado con responsabilidad en el plan tuyo. Incorpórate. Ya Dios ya tiene planes para su iglesia y ya hay un camino trazado. Lo único que tenemos que hacer es incorporarnos en sus planes. Amén. Espero en Dios que analices esto y lo medites. El Espíritu te dio los dones, el Señor te ha dado el ministerio y de Dios vienen todas las actividades que se organizan. Así que únete al plan de Dios y que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Estemos orando por el día sábado. Yo estoy contento, estoy gozoso y sé que, como decía Josué, como pan vamos a, entre todos, vamos a poder sacar esto. Amén, hermano. Así que ayúdenme a orar y que Dios sea exaltado en esta iglesia y que los vecinos sepan que Dios está con nosotros. Vamos a orar. Amoroso y santo Señor, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Bendice nuestras vidas. Sé que tu palabra siempre nos edifica. Ayúdanos, Señor, a incorporarnos en tu plan. Sé que usted ya tiene planes para su iglesia. Y si de pronto nosotros planeamos, danos esa humildad, Señor, para desistir de nuestros planes, incorporarnos en los de usted. Bendícenos, ayúdanos, guíanos por medio de tu palabra a hacer tu voluntad. Y si de pronto, si hemos sido miembros en los que no hemos estado del todo siendo responsables y hemos sido desentendidos de los planes tuyos, te pedimos perdón, Señor. Limpia nuestros corazones y cambia nuestra mente. Permite que seamos personas que realmente estemos cumpliendo una función en tu cuerpo local. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra no regresa vacía y sé que habrá hermanos que tomen en cuenta y con seriedad y responsabilidad esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a cumplir la función que nos has delegado. Quédate con nosotros y guíanos en todo. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Dios les bendiga.